Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Itza y les doy la bienvenida a mi canal. Vamos a hacer sonidito aquí. Oigan, vamos a platicar del video anterior de esto que me platicó esta ex amiga de lo que fue lo del yo también me quedé súper intrigada, obvio no de lo que habíamos platicado, lo mueve de cuando pasó lo de su hermano que un sonidito aquí, miren. Bueno, no sé si les gusta quién. Y me hicieron varias preguntas. Yo también me quedé así súper intrigada porque fue muy raro, fue muy extraño el hecho de cómo me lo platicó, ¿no? Como su hermano y todo. Me quedé pensando. Entonces también, al igual que ustedes, me quedé pensando en si fue cierta la teoría que habla, ¿no? De varias personas que por alguna razón tuvieron segundos en los que parecía que fallecieron de pronto, se encontraron en un túnel y con una y no sabemos, está como para reflexionar, no para pensar si todo lo que se habla, no, de un paraíso es cierto. De hecho, yo sí debo de decirles, yo como persona creyente, yo sí creo que hay un paraíso, y también creo firmemente en la existencia de Dios. Entonces, luego hay ocasiones en las que de pronto se me va un poco la onda, pero yo ya les había platicado, ¿no? Bueno, no recuerdo si yo ya les había platicado este sueño. Ahí vino un avión. Yo no recuerdo si yo ya les había platicado este sueño. Cuando estaba viendo una película que se llama La Rebelión de los Licántropos, que es como de inframundo, creo que es de la saga de inframundo. Me encantan esas películas, esas trilogías me encantan. Bueno, estaba viendo esa película
luz y como son vampiros, pues obviamente se muere. Grita horrible el protagonista. De hecho es prácticamente casi de lo último de la película y se me hizo una escena muy, ¿cómo se los puedo platicar? Muy triste. La verdad es que yo no pensé que él pudiera en la película pasar, porque yo dije, no, ¿cómo creen? No, ¿cómo la va a matar? No, como su papá, no, bueno, no les hago el cuento largo. Pasa esto, termina la película ya. Entonces, yo fue cuando dormí y resulta que tuve un sueño en el que sí soñé primero como que estaba en un lugar, era como una iluminación, pero no como esta iluminación que de hecho por eso yo sí creo que existe el paraíso, una iluminación muy diferente a lo que es aquí. No era una iluminación, ay, Mogravión, no era una iluminación, ¿cómo se los puedo explicar? Como comúnmente vemos la luz aquí, sino era una luz muy diferente. Entonces yo llegaba y veía como una ventana, que la ventana era muy amplia y llegaba casi como como al piso y era redonda, así como el U, no como cuadrada como son aquí y no hasta abajo, pues aquí era como en U, ancha, y como que no le alcanzaba a ver un techo. Yo nunca vi un techo, nunca vi un techo, jamás vi un techo. Entonces, y era un piso muy raro, no era como comúnmente conocemos ni la loseta ni tampoco el cemento, sino era como otro, ya como disparejo, parecía tipo piedras, pero parecidas a las que existen en el mar, pero como grandes, como si la loseta fuera grande y como dispareja, no sé, con colores, eran como parecidos al color del ladrillo, parecido, no igual, como combinado con gris, negro, algo así. Y entonces voy caminando y veo una estatua, pero esta estatua no tenía, era muy delgada y era como nuestro color de piel, no tenía cara, no tenía nada, ni nada. O sea, hagan de cuenta que era una cara, ¿cómo se los puedo explicar? Como si fuera nuestra cara, pero como si traje cuando se ponen una media, así no se le veían labios, ojos ni orejas, nada más como que un poquito la nariz le salía, y de aquí del cuerpo nada, no tenía sexo, nada, absolutamente nada. Entonces yo me acercaba y como que lo quería tocar, y de pronto en eso el sueño como que ya no estaba, porque no sé si saben que luego, bueno, no sé si les ha pasado que luego los sueños son bien extraños. De pronto ya yo veía y esa estatua iba volando. Cuando yo me asomaba a una ventana se veían como unos cerros, como dos muy grandes, y esto eran unas alas así muy largas, pero sus plumas no eran tampoco muy largas, sino como que se veían unas alas, una serie, primero unas
salía de aquí, sino como a mitad. Y era una luminosita, que no es de este planeta. O sea, no hay nada que yo les diga, ah, es como esto. No. Y era muy brillante, pero era una luz como media blanca, pero más que blanca era brillante. Ni como el sol ni nada, no hay ninguna luz que se le parezca y que yo les pueda decir, ah, que creen que se parece. No, 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 nada, nada terrenal. Y esa misma luminosidad que le salía de mitad del cuerpo hacía que no viera yo esta parte de aquí. Y le salía así todo, así, la luminosidad. Y porque en la imagen del tienes dos rayos, uno rojo y uno azul. En mi sueño solo tenía lo que era un rayo azul, pero en la imagen se ve muy como hacia abajo. O sea, lo que es el rayo se ve hacia abajo. Aquí no, aquí se veía más así, más recto. Y estaba así también al lado del pecho y más así recto. Entonces, cuando yo quería agarrarlo, voy haciendo así mi mano para querer agarrarlo. Que termina mi sueño así como cuando estamos viendo una película y cambia de escena y se pone todo oscuro, así más o menos. Y me acuerdo que me desperté, pero recordé mucho la noche anterior, porque cuando les platico de esta película estaba yo llorando porque dije, no, su papá la mató, a su papá la mató. Y me puse a llorar, no sé por qué la escena me llegó mucho y me puse a llorar. Y al siguiente día fue cuando soñé esto. Y les voy a platicar. En una ocasión vi un video, pero no recuerdo el tema, pero era algo así como de Dios. Y estaban hablando justo. Ay, es que suspire. Y resulta que muchos estaban hablando de que habían soñado también algo como que una imagen alargada, así también luminosa. Yo me quedé, ¿en serio? ¿A poco sí? Yo soy súper creyente, por eso yo creo firmemente que sí conocí a Jesús de Nazaret, que en muchas ocasiones nosotros, la religión católica, lo vemos como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en una sola persona.
paraíso, ¿no? ¿Cómo es el paraíso? Tenemos conciencia, somos personas, o no sé, ¿no? Como que también, ¿no? De hecho también, si se dan cuenta, ahí mismo hablaba, ¿no? De que creo que tiraba el templo y lo construía en 3 días. Y también hablaba del templo, ¿no? De su cuerpo, cosa que hasta que es la crucifixión y ya es cuando él resucita, ¿no? Pero son tantas cosas que de pronto a nuestro entender humano, pues, porque de hecho también yo me ponía
que lloré un poquito y empecé a platicar con él y le dije cómo me sentía. No, me siento angustiada, triste, será o no, y por qué lo hacen, etcétera. Y después escuché 3 programas en una semana de infidelidad. Para mí esa fue la primera señal de que Dios está conmigo, y lo creo firmemente, pero hay ocasiones en las que a nosotros los seres humanos nos pasan y nos tienen que pasar muchas cosas, muchas cosas. No siempre aceptamos lo que nos pasa, luego no, pero ¿por qué no? Yo no quiero que me pase. El sufrimiento que luego tenemos, porque yo creo que nosotros nos da mucho miedo sufrir de cualquier cosa. Yo me considero muy miedosa en el dolor físico, en cosas que nos pasan, pero a veces es inevitable, es parte de la vida, es muy parte de la vida, que luego nos da miedo, sí, como que luego, pero yo no sé, pero la verdad es que muchas cosas que muchas personas hemos vivido sí dan como miedo, y es así de no quiero sufrir, no quiero esto, no quiero, etcétera. Pero pues como les digo y como les dije, es parte de la vida. Sufrir, no creen. Chicos, chicas, se me cuidan mucho, los quiero